Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucalot. Hoy vamos a tratar una temática muy interesante. Se trata sobre el sentimiento de culpabilidad. Creo que ya el título habla por sí mismo. En mi humilde ver, es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento tanto personal y para el crecimiento de la sociedad como tal, como una sociedad, como un conjunto ordenado de seres humanos. He dividido esta temática en dos partes, en dos capítulos, aunque ya adelanto que haré otros programas dedicados a ello, porque realmente entiendo humildemente que es un tema que lo amerita, realmente lo amerita. Bueno, estas dos partes vienen dadas por la parte 1 sobre las víctimas de ese sentimiento de culpabilidad, y por otro lado la segunda parte vendrá dada, estará centrada en los verdugos, esas personas que les gusta sembrar ese tipo de sentimiento, ¿no? Ya veremos que está todo muy entrelazado con el mundo de las creencias. Bien, el programa estará basado en un post que todavía no he colgado en la web de cucalot.com, simple y llanamente por cuestiones técnicas, ¿no? Aquí en La Habana todavía estamos medio confinados, ¿no? Y será pues un video post. Haré una lectura del post que colgaré y a su vez sobre la marcha iremos haciendo comentarios oportunos que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Veamos. Sentimiento de culpabilidad. Parte 1. Las víctimas. Hay una canción de un grupo habanero, Buena Fe, que en una de sus estrofas dice: la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Esto es así. ¿Somos todos inocentes de sembrar y padecer sentimientos de culpabilidad? ¿Qué encierra ese sentimiento de culpabilidad? Veamos. El origen del sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo nace el sentimiento de culpa? Y, más importante aún, ¿por qué nace esa sensación de remordimiento que, en la mayor parte de los casos, impide un desarrollo apropiado de la psiquis humana y, en no pocos casos, lleva también a malestares físicos de todo tipo? Hay que aclarar que realmente el sentimiento de culpabilidad no solamente se queda en el ámbito de lo psíquico, de la psiquis, no. Es un sentimiento que puede llegar inclusive a enfermar un cuerpo, un organismo. Y esto tiene su base simple y llanamente pues en esa relación, en esa íntima relación que existe entre mente y cuerpo. Una mente en desequilibrio, desajustada, acarrea pues muchísimas patologías, ¿no? El sentimiento de culpabilidad puede llevar a un malestar físico. Bien, sigamos. La culpa. ¿Qué es la culpa? Jurídicamente hablando, la culpa no tiene mucho que esconder. Se trata, a grandes rasgos, de la infracción a una ley o una norma. Aquellos que infringen la ley se les considera culpables y conlleva su actitud un castigo. Sin embargo, como todo el mundo sabe, no siempre es así. Hay culpables que esquivan el castigo e inclusive terminan siendo inocentes. Y hay inocentes que son considerados culpables por las artimañas de quienes así los acusan. Además, está el problema de base: ¿quién hace las leyes? ¿Para qué las hacen y a quiénes benefician en última instancia? Ya pueden ver que la culpabilidad jurídica tampoco queda exenta de un entramado bastante complejo de intereses y mezquindades. Hay quienes sostienen que, más allá de la teoría, la práctica de la ley en los estados modernos solo es una cortina de humo para validar
legitimar la opresión de unos hombres sobre otros. Realmente no están equivocados. A mi humilde ver, realmente los estados modernos, como cualquier estructura de poder del pasado, siempre han servido para legitimar, validar, justificar la opresión de unos hombres sobre otros. E inclusive en los estados modernos que se quieren tildar de, digamos, más avanzados, más civilizados, el famoso imperio de la ley siempre, más allá de lo que diga la letra, está basado en un beneficio, en un beneficiar a cierto estamento. Normalmente en estos días es el estamento económico. Realmente los estados políticos están a la merced, están sometidos al poder económico. Han hecho una especie de maridaje, un incesto, que solamente ellos lo entienden, ¿no? Bien, pero esto es harina de otro costal. Sigamos. Pero en esta primera parte de este post dedicado al sentimiento de culpabilidad, lo que realmente nos interesa es desnudar el concepto de culpa y su relación con las víctimas de dicho sentimiento. Nos preguntábamos qué es la culpa. Lo primero que debemos tener presente es que la culpa siempre es una reacción ante algo que hemos hecho, pensado, insinuado, ocultado, dicho, etcétera, etcétera. ¿Y esa reacción a qué se debe? ¿Por qué y ante qué reaccionamos haciéndonos sentir culpables? Estamos acercándonos al sentimiento de culpa. La culpa no nace como un actuar ante una necesidad como puede ser el hambre, el deseo de enamorarse, la necesidad de descansar, etcétera, etcétera, sino que es una reacción. Se reacciona ante una fuerza que viene de afuera, aunque, y aquí está uno de los kits de la cuestión, lo sintamos desde muy adentro. El sentimiento de culpabilidad, la culpa, nace de una confusión entre ese mundo externo que se nos impone, al que tenemos que enfrentar o afrontar, y el sujeto que va moldeando toda su identidad en base a esas experiencias. Esto es muy importante porque realmente el sentimiento de culpa es algo que se siembra en el ser humano. Se siembra en la identidad de un ser humano. Sin embargo, es algo que se siente como propio. Y esto es muy importante entenderlo, interiorizarlo, porque es la separación entre la identidad que se nos siembra en base a unas creencias y la identidad que realmente somos como conciencia de ser. Esto es importantísimo, en mi humilde ver. Somos más que toda la suma de creencias que nos han podido inculcar. E igual que somos más todos los demás seres humanos, toda esa gente que tildamos de enemigo, de, no sé, con cualquier adjetivo ahí despectivo, son conciencias igual que tú. Son conciencias como lo somos todos, ese cúmulo de seres humanos que compartimos, más allá de todas las creencias, la conciencia que somos. Sigamos. Desde esta perspectiva, la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Dicho de otra manera, la culpa no es una necesidad ante la que el hombre tenga que actuar para mitigarla, sino que es algo impuesto, que se presenta como algo natural, como algo propio del individuo. Sin embargo, es algo que se inoculó a través de la experiencia. ¿Pero para qué? ¿Qué propósito tiene la culpa? Veamos. El propósito del sentimiento de culpabilidad. La culpa es un sentimiento inoculado que tiene el fin último del control y dominio del otro. Pero lo paradójico
es que, como planteaba antes, es un sentimiento que el individuo toma como propio, como algo que nace de su propia identidad. Se siente culpable y no se percata que esa culpabilidad ha sido sembrada, en muchísimos casos, por su propia mano. Esto es muy obvio, o sea, lo medular en el sentimiento de culpabilidad es que, aun siendo algo foráneo, algo que te están inoculando, tú lo llegas a asumir como propio. Entre otras cosas, por esa falsa identidad que hace el ser humano entre sus creencias, lo que le van sembrando con su ser. Sigamos. Es el caso de las víctimas del sentimiento de culpabilidad. Pero antes de hablar de ellas, daremos unas pinceladas más al propósito de este sentimiento que preña las relaciones humanas desde sus mismos orígenes, en el camino evolutivo de la conciencia humana. Podemos decir sin temor alguno a equivocarnos que el sentimiento de culpabilidad nace como instrumento de control y dominio de los demás, a causa del miedo que produce en el hombre el desconocimiento de su propia capacidad creadora de la realidad y su propia capacidad de transformar su entorno y de transformarse a sí mismo. El olvido del ser, esa ignorancia que nos lleva a no poder llegar a nuestra propia conciencia, es el origen de muchísimos miedos. Miedo al otro, miedo a lo desconocido, miedo al enfrentar nuevas situaciones. Es el olvido realmente del ser. Y recordemos, en esta última humanidad no ha habido ninguna civilización que se haya preocupado de ese tipo de enseñanza. Entre otras cosas porque se han confundido con las religiones. Y nada tiene que ver la conciencia, la espiritualidad del ser humano con ninguna religión. Tienen atisbos, pinceladas, pero la base no tiene parangón. Acompañando a este desconocimiento de sí mismo, de su ser, va emparejado, obviamente, el desconocimiento del otro. Sin poder reconocerse a sí mismo como ser, es incapaz de reconocer al otro como ser. Esto es obvio. Si no eres capaz de uno mismo reconocerse en la humanidad que es, el otro, ¿qué puede esperar de ti? ¿No? E inclusive podemos ir un poco más allá y ver en esta incapacidad de reconocer al otro como ser, podemos atisbar un posible origen de esos dioses creados por la imaginación humana. Esos seres que eran mejores que nosotros, mejores que el que lo estaba contemplando, al ser imposible reconocerlos como unos iguales, tuvieron prácticamente que ponerlos en los altares. Es muy factible que en los orígenes de la creación de los dioses humanos, el motivo haya sido esa incapacidad de reconocer en el otro lo que uno mismo es, ese ser, esa conciencia suprema, esa capacidad de crear. Esa capacidad que compartimos con esa conciencia suprema, llamen como la quieran llamar. Sigamos. Miedo e ignorancia. El cóctel perfecto para que brote en el ser humano todo tipo de comportamientos que dejan mucho que desear para transformarse en la conciencia cósmica que está llamada a ser. Volvamos ahora sí a las víctimas. Las víctimas del sentimiento de culpabilidad. Víctimas del sentimiento de culpabilidad son todas aquellas personas que se sienten culpables por algo que han hecho, dicho, pensado, etcétera, etcétera. Pero, como dije anteriormente, no es un sentimiento que sea propio de ellas, sino es un sentimiento inoculado, aunque a la postre, como también dije anteriormente, ellas crean que son algo innato a ellas.
Es paradójico, pero es una realidad. Es una realidad el hecho de que ante el sentimiento de culpabilidad uno sea el que se sienta culpable y no vea que el problema es de afuera. No logre atisbar que realmente ese sentimiento de culpabilidad que se tiene es algo que se le ha inoculado. En otros programas hablaremos sobre qué brota de esa conciencia que realmente despierta y ve el mucho o poco mal que pudo haber hecho en su, digamos, en su periodo de inconsciencia. Pero esto es harina para otro costal, ¿no? Sigamos. El fin, el propósito, ya lo sabemos. Es el dominio o control del mismo individuo. Pero, ¿cuál es el canal que se usa para inocular esos sentimientos de culpabilidad? Pues nada más ni nada menos que unas viejas conocidas, las creencias. Sí, en el ámbito geopolítico hubo una época que todos los caminos conducían a Roma. En el ámbito del espíritu, en su batalla particular con la razón, todos los comportamientos, incluidos el insano sentimiento de culpa, lleva a las creencias. Las creencias han ganado a pulso el liderazgo de ser uno de los obstáculos mayores del ser humano para que alcance su despertar y su mayoría de edad en el cosmos. Las víctimas del sentimiento de culpabilidad creen ser culpables por desafiar, alterar, violar alguna de esas creencias que le han inoculado desde incluso antes de nacer. Y fueron formando eso que llamamos identidad y que no es más que una tradición que se niega a transformarse. Se niega a transformar por miedos que se van inoculando. Más que formas de poder encarar las distintas realidades que el ser humano va enfrentando y afrontando a lo largo de su camino evolutivo, lo que pareciera que vamos multiplicando, dando en herencia, son más los errores. Justamente todo aquello que nos separa, todo aquello que nos divide. ¿Por qué? Por miedos. El miedo es el mayor obstáculo a vencer. E inclusive hay un sinfín de creencias fallidas que dan cuenta del por qué debes tener miedo. De una manera, obviamente, malévola, con fines distintos. Una cosa es ser precavido, tener precaución, tener los sentidos alerta, y otra cosa es imbuirte de miedos y ante ellos andar con el hacha en la mano. Andar con el hacha en la mano y cortando cabeza a todo lo que se mueve. Bien, sigamos. Creencias fallidas hay de todo tipo y sentimientos de culpabilidad, por ende, también. En el ámbito religioso, ¿qué decir? Han sembrado en la mente de muchos la idea de que si no se comportan siguiendo las reglas de su iglesia, cada cual por la suya, están condenados a todo tipo de infiernos y a un sufrimiento eterno. Otros han sembrado la idea que matar a los infieles los llevará directo a un paraíso con no sé cuántas vírgenes. Cuando alguien entra en un conflicto entre lo que le han enseñado, lo que le han dicho sobre su propia identidad y lo que él o ella siente sobre sí mismos o sobre el mundo que les rodea, entramos en el terreno del sentimiento de culpabilidad. Ese conflicto, decía líneas atrás, se presenta como una confusión y se manifiesta como una lucha por parte del individuo contra sí mismo. No nacemos para sufrir ni hacer sufrir, ni para culpar a otros de nuestras decisiones, ni para ser esclavos ni para esclavizar a nadie. Pero un sinfín de creencias fallidas, que solo tienen como fin el dominio y la explotación del otro, validan, legitiman esos comportamientos y cuando alguien va despertando a su ser,
Uno de los primeros obstáculos a vencer es justamente reconocer que esos sentimientos de culpa no son más que cárceles en los que se quieren encerrar el espíritu que somos, la libertad de ser que somos. Creo que sobran las palabras. O sea, el ser humano es libertad de ser, y esa libertad siempre está caminando a la par de otras libertades, de las otras libertades, de las otras conciencias. Cuando encerramos nuestra libertad o cuando la encierran por ese sinfín de creencias fallidas en una cárcel y convertimos las ideas que son los generadores de esa transformación y las convertimos, las atamos, las convertimos en verdades absolutas, en ese momento nos esclavizamos a nuestra propia libertad, o a esa falsa libertad que nace del mundo de las creencias y no del mundo de la conciencia. Sigamos. ¿Qué decir de los sentimientos de culpabilidad creados por las ideologías políticas? ¿Qué decir de aquellos que, profesando una determinada ideología, son capaces de discernir en un momento de éxtasis que aquellos que ellos tildan de enemigos no son más que ellos mismos en otra versión? El sentimiento de culpabilidad sembrado en el terreno ideológico lleva a las víctimas a sentirse traidores a su causa, a la identidad que ellos creen que son. Creo que está de más decirlo. Hablaremos sobre este tipo de sentimiento de culpabilidad cuando es sembrado por alguna ideología, y los veremos realmente como lo que son verdugos. Pero cuando tú eres la víctima, cuando a ti te han dicho que tú eres comunista porque tu padre es comunista, porque has nacido en el seno de un territorio comunista, o cuando te han dicho todo lo contrario, que tú eres un libertario en el sentido económico, de que tú crees en el libre mercado, en la competencia, etcétera, etcétera, y tú te lo has llegado realmente a creer, y has definido tu identidad, tu comportamiento, tus aspiraciones de vida en base a ello. ¿Qué decir cuando tú vas caminando por la vida y despiertas y dices, si las cosas no son como me las han planteado? En ese momento, cuando tú no has superado todavía ese obstáculo, ese ver realmente que hay algo ahí que está fallando, la tendencia tuya de tu sentimiento de culpabilidad es a sentirte hasta traidor. Es decir, estoy traicionando mis ideales, estoy traicionando mi causa, porque todavía no has dado el paso. Ya veremos más adelante realmente cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pero es importante porque sí vas a sentir esa sensación. Eso pasa también lo mismo en el terreno religioso, ¿no? Cuando alguien profesa una fe determinada y quiere cambiar a otra, ya no digo que quiera cambiar a una espiritualidad, sino simple y llanamente eres musulmán y en un momento dado quieres ser católico. Bueno, el primer sentimiento que te puede venir es un sentimiento de confrontación, porque es realmente lo que estás pasando, ¿no? Porque no has podido superar todavía esa falsa identidad que te procuran creencias de todo tipo, que te han hecho creer que tú eres esas creencias, cuando tú eres tu conciencia. Sigamos. Ahora bien, ¿cómo superar el sentimiento de culpabilidad? Veamos. Superar el sentimiento de culpabilidad. La primera medida es reconocer que se tiene un sentimiento de culpabilidad. Reconocer ese sentirse mal por algo hecho o dicho, o simplemente por una intención que aún no se ha fraguado, pero ha pasado por nuestra cabeza. Hay muchas personas que el sentimiento de culpabilidad lo desvían y lo ocultan en una especie de piloto automático, de no pensar en ello, o en aquello de lo hecho, hecho está, o aquello otro que dice a lo hecho, pecho, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tras reconocer ese sentimiento de culpabilidad, ese sentirse mal, esa requemazón mental que no te deja estar tranquilo,
Lo siguiente es preguntarte qué te llevó a ese sentimiento, qué es lo que realmente te molesta de esa situación que te ha llevado al sentimiento de culpabilidad. Esto es muy importante. Hay que saber detectar, hay que profundizar en ese sentimiento de culpabilidad. No es solamente quedarse en la sensación, oye, me siento mal, me siento culpable, yo no sé qué he hecho, no sé todavía, pero hay algo que me está comiendo. Bien, veamos, vamos a poner un ejemplo concreto para explicar un poquito mejor lo que intento decir. Pongamos el ejemplo de un matrimonio donde una de las partes traiciona al otro. Le pone los tarros, los cachos, los cuernos, ¿no? Bien. El autor de esa situación, es decir, el que ha traicionado, empieza a sentirse culpable, empieza a creer que está mal, no le gusta, tiene una sensación de requemazón. Pero lo que importa es saber qué es realmente ese sentimiento de culpabilidad, qué realmente le está molestando. Porque dependiendo de lo que le está molestando, podemos rastrear la creencia que ha dado pie a ese sentimiento de culpabilidad. No es lo mismo que ese sentirse mal sea motivado por ejemplo, bueno, mi pareja tiene una idea distinta de mí, ella estoy seguro, o él, estoy seguro que nunca pensaría que yo sería capaz de haber hecho esto, y eso me hace sentir mal. ¿Qué pensará si lo llega a descubrir? No es lo mismo esto que aquello que diga, oye, estoy mal porque, oye, yo nunca le sería infiel a mi esposa, pero bueno, tomé 4 copas y se me cruzó esta mujer o este hombre por el camino y bueno, y eso me hace sentir mal porque realmente yo no soy así, yo no quisiera destruir mi relación por culpa de esto, ¿no? Esto es otro ejemplo, no sé, o aquel otro que puede decir, bueno, realmente yo me siento mal porque yo reconozco que la relación que tengo ya pues está muerta, pero no tengo el valor de decirlo. Entonces yo, bueno, me voy por ahí, tengo mis escapes y demás. No es lo mismo. Detectar, saber cuál es el origen real del sentimiento de culpabilidad es la clave para poder seguir los siguientes pasos. Sigamos. En tercer lugar, ya teniendo la idea de qué te hace sentir mal, con ese sentimiento de culpabilidad que te carcome, lo siguiente es rastrear, en la medida de lo posible, el origen de esa creencia, de por qué te hace sentir mal. Enlazado con lo que decía anteriormente, llegar a saber qué es lo que te hace sentir mal te puede llevar a las creencias, al origen de las creencias. Si tú te has criado, siguiendo el mismo ejemplo, si te has criado en un ambiente cristiano, a lo mejor católico, súper ortodoxo, ¿no? Donde, bueno, la pureza del matrimonio, etcétera, etcétera, es inviolable, que se está por encima de cualquier cosa, posiblemente el sentirte mal, ese hecho, el saber que tú te has criado en un cierto contexto, pues puede llevarte realmente a rastrear que el origen de esa creencia viene de tus padres o viene de uno de tus progenitores y que el miedo real es a fallar a tus progenitores. No tanto el hecho de que pongas o no pongas los cuernos a tu pareja, sino es complejo, ¿no? Pero es vital no solamente saber qué es lo que te molesta realmente, qué es lo que te ha molestado de ese sentimiento de culpabilidad, sino que es preciso rastrear quién te ha inculcado esa creencia. Normalmente, obviamente, los primeros que se llevan el premio es el ámbito familiar, ¿no? Después del ámbito familiar está el ámbito más íntimo de la casa, de la familia, ¿no? Entre otras cosas porque realmente las familias, los núcleos familiares se suelen
entender, se suelen relacionar con gente afines, ¿no? Bien, sigamos. En cuarto lugar, si has logrado dar con la creencia base, con aquella creencia que te ha llevado a comportarte de tal o cual manera y que con dicho comportamiento te han llevado a sentirte culpable, es cuestionarse si realmente esa creencia la apoyas o no. La seguirás apoyando o no. En este momento hay un falso enfrentamiento del individuo consigo mismo. Y digo falso porque realmente el enfrentamiento es entre el individuo que tiene ese sentimiento de culpabilidad y otro individuo, le hace familia, tradición, colegio, etcétera, etcétera, que le ha sembrado esa creencia que en un momento dado lo ha llevado al sentimiento de culpabilidad. De ese enfrentamiento saldrá el fracaso o la victoria del individuo para superar ese insano sentimiento de culpabilidad. Esto viene a cuento porque no solamente tienes que detectar que tienes un sentimiento de culpabilidad, detectar dónde está el malestar real, detectar dónde está el origen de esas creencias, sino después, cuando ya has hecho todo ese trabajo, que no es para nada fácil, pero no imposible, obviamente, es decir, bueno, vale, ahora ya sé por dónde están los tiros, pero ¿yo qué hago? Saber enfrentar, tomar una decisión, no es tan fácil tampoco. Porque acompañando a los sentimientos de culpabilidad, que son un sinfín de creencias fallidas que nos inoculan, hay otras creencias que inoculan tu capacidad de tomar decisiones, de realmente ser libre. Sí, 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 hay muchísimas creencias que atan tu posibilidad de saltarte, de enfrentar esos obstáculos, esas creencias fallidas, y impiden pues el poder salvarlas. Vuelvo y repito, los sentimientos de culpabilidad son realmente, déjenme sacar leer en el ordenador no me es fácil. Los sentimientos de culpabilidad son realmente uno de los mayores obstáculos para el crecimiento tanto de persona, a nivel personal, para despertar a la conciencia que cada quien es, y a nivel colectivo es uno de los sentimientos que está más extendido. Muchísimos de los enfrentamientos a nivel social son motivados por sentimientos de culpa. Realmente los sentimientos de culpabilidad no solamente afectan al individuo como tal, a su desarrollo, a su crecimiento personal, individual, sino que a nivel colectivo es uno de los factores que permite seguir repitiendo los errores del pasado. Las tradiciones insanas que no saben romper en un momento dado, un comportamiento dado, simple y llanamente porque se le ha sembrado ciertas creencias que le llevan a sentirse culpable si desafía, digamos que, la tradición. Realmente las ovejas negras de cada familia realmente habría que ponerles una medalla, porque al menos están intentando romper un modelo. Habrá todo tipo de ovejas negras, eso hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, el hecho ya de intentar romper con un pasado, con una tradición, ya es loable. Acuérdense que el ser humano es un ser gregario. Aprendemos por imitación los primeros años de nuestras vidas. Después ya esa imitación se vuelve como un piloto automático, ¿no? Y no despertamos. Seguimos R con R sobre la cuestión sin darnos cuenta. O, peor aún, porque, como les comentaba antes, no solamente es que tú tengas, que en un momento dado tú, bueno, despierte y digas, si he estado equivocado. Bueno, hay que tener el valor para decir, bueno, rompo con esto. Que no todo el mundo rompe con eso, ¿no? Y mucha gente se da cuenta, mejor, de errores, de creencias que ha recibido, y en vez de enfrentar las creencias, lo que sale es corriendo hacia zonas de confort, para olvidar el problema, para no enfrentar el problema.
sin saber que salir corriendo hacia esa zona de confort lo único que está haciendo es agregando más leña al fuego. Porque no solamente va a tener el problema de base, sino encima lo que engendra la zona de confort. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Lo importante es agarrar el toro por los cuernos. Que es más fácil decirlo que realmente estar en el terreno, ¿no? Pero es la única solución, ¿no? Bueno, en el próximo programa hablaremos sobre el sentimiento de culpabilidad desde la posición de los verdugos, que hay que echarle leña al fuego porque realmente estamos en sociedades insanas. Si alguien cree que sus modelos de sociedad son tan perfectos que no pecan de sembrar esos sentimientos de culpa en su población, que bueno, que vaya preparando el patíbulo, ¿no? En los buenos sentidos, ¿no? Bien, por esta semana me despido, deseando que si este programa ha sido de su agrado, les puede servir de algo. Me sentiré muy confortado, simple y llanamente, porque este canal ha nacido para poder ayudar dentro de lo que cabe, ayudar y ayudarme a mí mismo, porque como digo siempre, en este canal no hay maestros, sino que todos somos maestros y alumnos, porque todos aprendemos de todos. Al final, en eso consiste también la vida misma, ¿no? En ir aprendiendo y pudiendo transmitir lo que has aprendido, nunca para imponer, jamás para imponer, sino simplemente para mostrar cuál ha sido tu camino. Bien, que tengan una feliz semana, que lo pasen lo mejor de lo mejor en estos tiempos de incertidumbre, confinamientos y demás, y como digo siempre, hagan el bien y no miren a quién, y cambiarán su mundo, el suyo segurísimo, el de los demás dependerá de la suma de todos. Feliz semana, hasta la próxima.